Bueno, buenas tardes. Vamos a dar paso a la presentación de nueva cuenta la presentación que se había llevado a cabo durante el día 5 de agosto por parte de la MITAP de Chiapas. Esta es una nueva regrabación debido a que tuvimos problemas durante la transmisión. Pues voy a dar inicio. Y bueno, nuevamente quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, Asociación Civil de la Delegación de Chiapas y al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Asociación Civil, que pues nos complace y se complace en darles la bienvenida a todos y a todas las asociados y al público en general que se han conectado por esta plataforma de Skype. De igual manera, agradecemos a los integrantes de la 9ª mesa directiva de la MITAP, especialmente del estado de Chiapas, a las ingenieras e ingenieros Romeo Nazarén Alvarado Delgado, al ingeniero Eugenio Alejandro Hernández Gómez, al ingeniero Oscar Reyes Ordóñez, al ingeniero Francisco Rafael Pérez Chanc, al ingeniero Fernando Reyes Farías, al ingeniero Mario Solís Paredes, a la ingeniera Laura Cecilia Acero Armendáriz, al ingeniero Francisco Javier de Ips Serra, a la ingeniera Verónica Cruz Velázquez, al ingeniero Luis Manuel Cervantes García, al ingeniero Juan Carlos Vázquez Vázquez y al ingeniero Roger Camacho Cruz, por su valioso apoyo e interés de acercar los conocimientos de las vías terrestres a las y los asociados de la Delegación de Chiapas y al público en general que siempre se distingue con esa grata compañía, ahora nuevamente por videoconferencia. Les recordamos que pueden enviarnos las preguntas dirigidas hacia mí. Nuevamente mi correo aparece al final de la presentación. Algunas estamos integrándolas, ya tenemos la información, ahora sí ya podríamos nosotros enviarla. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Es sobre pavimentos modernos y vamos a hablar en específico sobre el uso de geosintéticos que apoyan en el desempeño y vida útil de un pavimento. Está impartida por mí, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Veracruzana y tengo una maestría en vías terrestres por parte de la misma universidad, enfocado principalmente en el área de pavimentos. Para la presentación, bueno, esta es una parte de lo que se menciona de las preguntas que vimos en un inicio. Y bueno, para la presentación vamos a tomar en cuenta este pequeño índice. Son 7 temas principales y el último son las conclusiones muy generales. Y vamos a ir un poco más rápido de lo que se realizó la primera presentación. Bueno, la importancia de las carreteras en México toma en consideración que si bien la información de la SCT menciona que son 778,633 kilómetros que corresponden a la red carretera federal, estatal, rural, municipal, pues bueno, eso solamente es una parte de la importancia que es el desarrollo, que sirve para o incentiva el desarrollo de las carreteras en México. Cerca del 76.6% se genera mediante el comercio y el 90.9% de los pasajeros se mueve o se transporta mediante vía terrestre, ¿no? Ok, una vez conociendo la importancia de los pavimentos, bueno, las carreteras en México, vamos a avanzar para ver los tipos de pavimentos. Si bien es cierto, se conocen 2 tipos en general, podemos hacerlo un poco más amplio por una cuestión. Ok, el pavimento flexible, un pavimento semirrígido y un pavimento semiflexible, ambos con capa de rodadura asfáltica. Y la diferencia o por qué dividirlo en más pavimentos es por la cuestión de que si hay un pavimento flexible y el pavimento semiflexible, hay uno en especial que toma consideración particular, que es el pavimento de estructura inversa. El pavimento de estructura inversa, la finalidad es
que evitar la reflexión de grietas. Esta reflexión de grietas viene en consideración de que, pues bueno, cuando la base se ve excedida por las propiedades a las que, o los espesores y características para las que fue construida, pues las fisuras se reflejan en la carpeta y eso produce que la capa que es impermeable penetre, ¿no? Entonces eso provocaría que la humedad llegara o los escurrimientos llegaran a la base, la subbase, y pues produciría unas deformaciones permanentes. En este caso, pues bueno, si bien el pavimento de estructura inversa funciona o fue creado con esa finalidad, este en particular puede ser sustituido por el uso de un geosintético, una geomalla. De ahí vendría el pavimento rígido y de ahí vendría el pavimento compuesto. Todos sabemos que el pavimento rígido, pues bueno, obviamente son bajo condiciones de una losa de concreto o de material cementante bajo condiciones hidráulicas. Y por último, este pavimento compuesto y mixto. Y este pavimento compuesto mixto, pues es un ejemplo que muchos conocen, es el white topping. Ok, si la agrupamos en 6, obviamente tendríamos dos tipos de pavimento en general. El pavimento que nosotros vamos a enfocarnos, bueno, si existen dos, que es el pavimento rígido y el pavimento flexible. El pavimento rígido hace distribución de esfuerzos principalmente en lo que es la carpeta hidráulica o la losa de concreto, siendo que los pavimentos flexibles, pues la distribución de esfuerzos se transmite a las capas inferiores, que principalmente la capa que recibe mayor deformación y deflexiones unitarias es la capa de base y subbase. Actúan de diferente manera, ¿no? Vamos a enfocarnos en el de pavimentos flexibles. Y pues este es un diagrama de esfuerzos. ¿Cómo se representa? Pues bajo la carpeta asfáltica tiene estados de esfuerzos, deformaciones unitarias y deflexiones que se presentan en bases y subbases. Si se dan cuenta, en este caso, quien más recibe los estados de esfuerzos de deformaciones unitarias es la base y la subbase, bajo condiciones solamente de la carpeta asfáltica, bueno, del diseño de un pavimento flexible. El mecanismo típico de deformación de una rueda externa, pues bueno, hace que esa deformación se transmita a las capas inferiores y eso produzca tanto deformaciones permanentes en la parte superior de la rasante y deformaciones en lo que son las capas que componen el pavimento. Hemos visto solamente dos temas, vamos con el tercero. Antes de ver los beneficios de las mallas metálicas, las geomallas y los geotextiles, tenemos en consideración, bueno, que tenemos varios tipos de falla, ¿no? Tenemos consideramos las fallas por fatiga, fallas por tensiones superficiales, falta de capacidad portante, discontinuidades existentes y grietas térmicas. Vamos a ver una por una. La falla por fatiga se presenta principalmente en lo que es la carpeta asfáltica y se representa por deformaciones en el llamado mapeo o escamas de cocodrilo, que le llaman. Y pues bueno, eso es por falta o pérdida de la resistencia que tiene y envejecimiento y oxidación de la mezcla asfáltica. Pierde su propiedad reológica de poder volver a su estado natural y pues se endurece, en vez de se vuelve dura y pierde esa habilidad de ser plástica. Las tensiones superficiales o roderas solamente se representan en la carpeta asfáltica o en las capas superiores, donde se ven bien marcadas y delimitadas ese tipo de roderas sin afectar lo que es la estructura principal. La falta de capacidad portante es lo que nosotros llamamos deformaciones permanentes y afectan desde la carpeta asfáltica hasta la subrasante. Esto es
que afecta una deformación o hay asentamientos debido a diferentes tipos de factores y pues se presentan ese tipo de roderas o marcas que afectan toda la estructura de pavimento. Como se aprecia ahí es una viga Beckelman y se aprecia ahí la deformación que tiene esa calle. Es un ejemplo. Otro tipo de falla pues son las discontinuidades existentes, que pueden ser longitudinales transversales y son, en parte son no por la fatiga, sino por las reflexiones de grietas a la parte superior de la carpeta. Y pues bueno, vemos también lo que son las cuestiones de grietas térmicas, que es por variaciones en las temperaturas. Obviamente, bueno, casi siempre eso se ve afectado lo que es la carpeta asfáltica por la variación de temperaturas que son en la zona del norte, son más comunes en el norte del país, ¿no? Y hablo al norte del país de México. Ok, si bien conocemos los tipos de materiales que se ocupan para refuerzo de pavimentos, las imágenes voy a ir ordenándolas de la parte superior a mano derecha y luego seguiría con la imagen inferior del lado izquierdo y luego la de la derecha. La primera imagen es una geomalla de fibra de vidrio. La segunda es un geocompuesto, es una geored con un geotextil. La tercera imagen es un geotextil y la cuarta es una geomalla bidireccional de polipropileno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera se ocupa para refuerzo de carpeta asfáltica, la segunda funciona como dren, tomando en consideración un subdren longitudinal de zanja. La de la parte inferior es un geotextil que sirve como refuerzo o separación y la geomalla biaxial funciona como también de igual manera un refuerzo para base, subbase y subrasante. Hay una cuestión ahí que se toma en consideración que, bueno, parte de los geosintéticos considera el uso de geotextiles, geomallas y geoceldas. Para la situación de México no manejamos geoceldas, Macaferri y América Latina sí las maneja, pero nosotros no. Pero puede tomarse en consideración para futuros proyectos que sean relevantes y se pueda traer. La función principal, pues bueno, funciona como separador, ayuda a la filtración o infiltración, depende de la capa que ustedes requieran, sirve como refuerzo, favorece la trabazón de los agregados pétreos, funcionan como barreras filtrantes y ayudan al drenaje. Las aplicaciones, pues bueno, las aplicaciones son variadas y se toma en consideración la estabilización de la subbase y base, la reducción de la humedad, la estabilización de la capa subrasante, reducción de espesores de capas. Este punto es con base en la ecuación del número estructural, donde se beneficia para reducir capas, que más adelante se menciona. El retraso del agrietamiento reflectante de la carpeta asfáltica. Y pues, si reducimos espesores, quiere decir que el banco de material se ve disminuido y pues produce una mitigación ambiental por el factor del corte, ¿verdad? Ok, como se los había mencionado, los geotextiles, pues bueno, son un tipo de tela que hay tejidos no tejidos, de poliéster y polipropileno, hay variados. Y pues bueno, la aplicación principal pues sirve como separador, como refuerzo y como material de filtración. Este es un ejemplo donde se observa un terraplén, una geomalla en conjunto con un geotextil y se está tendiendo material de subrasante. Vamos a tomar en cuenta el punto número 4. Bueno, para el refuerzo de la carpeta asfáltica se ocupan dos materiales principales, que es la geomalla de fibra de vidrio y la malla de refuerzo. La primera es, la nombramos nosotros como Magritte AR y la otra como una malla metálica, la llamamos Rod Mesh. ¿Cuáles son las características de estos materiales? Pues bueno,
Mejora las propiedades de la resistencia, en este caso de la carpeta asfáltica, solamente se ocupa en carpeta asfáltica, mejorando la propiedad de la resistencia e incrementando la flexibilidad de la capa, conlleva una reducción significativa de tensiones a la tracción y reduce deformaciones tangenciales en la mezcla asfáltica. Este es un punto importante porque no todas las propiedades de la mezcla asfáltica se manejan de la misma manera. Tomamos un incremento en el rendimiento por fatiga y se reduce el índice de propagación de fisuras. Esta es una pequeña tabla que se puede observar la propagación de fisuras medida en centímetros con respecto al número de cargas por 1000. La que tiene mayor capacidad de reducción de fisuras, en primer lugar, que es el número 2, es la malla metálica, y en segundo lugar, que reduce de acuerdo al número de cargas o mayor incremento en número de cargas, es la malla de fibra de vidrio. De ahí pues seguirían geomallas de poliéster y geotextiles. Es una tabla muy interesante realizada por el ingeniero Bianchi o Bianchi Ingeniería. Todo tiene referencia. Y debido a, bueno, ¿en qué beneficia el uso de la carpeta asfáltica? Pues bueno, por consideraciones de tracción-compresión en la carpeta asfáltica y el requerimiento que se está dando por parte de los neumáticos y el tránsito de los vehículos, pues bueno, la distribución de tensiones se ve mejorada o favorecida por el uso de la geomalla, ya sea de fibra de vidrio o una malla metálica. En un pavimento mixto, pues bueno, se tiene una carpeta asfáltica de mínimo 4 centímetros, se coloca la geomalla de refuerzo de fibra de vidrio y de ahí viene la capa de asfalto de regulación de mínimo 4 centímetros. Si se dan cuenta, este es un pavimento mixto, o sería similar, no es white topping, pero es con tiene losa de concreto y se está instalando una carpeta asfáltica. Aquí se puede ver el detalle del refuerzo. Del lado izquierdo es para un reencarpetado, quiere decir como una tipo conservación periódica, y sería solamente tomando consideraciones para un bacheo aislado, y del lado derecho detalle de refuerzo para un bacheo profundo, donde se puede colocar la malla de fibra de vidrio e inclusive una geomalla de refuerzo y geotextil para la base y la subbase. Este es un caso histórico que es en el aeropuerto de Guadalajara o en Zapopan, donde se ocupó la geomalla Magrida G. Perdón, la Magrida R, que es de fibra de vidrio. Bueno, ahí se ve la mezcla asfáltica que debe de ser en caliente. Se ve que pasa el neumático, el rodillo, el compactador neumático, y va trabajando de manera conjunta. Un punto importante aquí a considerar es que la unión entre una capa y otra se debe considerar una emulsión. Nosotros la solicitamos de alta adherencia. Hay empresas que manejan una relación de 1.2 litros por cada metro cuadrado de una emulsión catiónica, pero bueno, eso varía de cada empresa, ¿no? Nosotros hacemos o solicitamos que la emulsión sea de alta adherencia, con aditivos si es posible, para que no se pueda despegar un riego de liga antes de colocar la geomalla de fibra de vidrio, y de ahí al final nuevamente colocar una. Es parte de los trabajos que se han realizado en un bacheo superficial. Y esta es la instalación de la malla Rod Mesh, que a diferencia de la fibra de vidrio, pues bueno, en esta parte se puede apreciar que se ocupa entre la base y la carpeta asfáltica, y en la segunda imagen se aprecia que puede ocuparse entre carpetas asfálticas. Entre capas, no entre carpetas. Bueno, aquí se puede mencionar que puede triplicar la vida útil del proyecto de pavimentos.
reduciendo significativamente las fisuras térmicas de reflexión o de fatiga. Tomando en cuenta estas consideraciones, pues bueno, Macaferri presta asesoría técnica para desarrollo de este tipo de proyectos en carpeta asfáltica. Se hace un análisis, una corrida, como se observa en la diapositiva en la parte inferior izquierda, y nos arroja ciertas cantidades que son aprobadas por la consideración de diseño, y se hacen los planos y se hace una especificación mencionando dónde debe de ir la geomalla, obviamente tomando en cuenta las características de los materiales que nos rige la norma de SCT, que en este caso es la norma NCMT-6-01-006-15, que es de las más actuales. Se han venido publicando desde el año 2013 hacia adelante. Y hay una evaluación de adherencia entre capas del firme mediante ensayo de corte. Ese tipo de ensayo pues es recomendable para la cuestión de la emulsión y que se haga antes de la instalación. Se hacen pruebas para ver la adherencia que sea la adecuada. Obviamente la cuestión de los agregados pétreos, el tipo de el cemento asfáltico que se considera, pues es importante. Vamos a ver el método de diseño de pavimento flexible. Los parámetros de diseño, pues bueno, todo está bajo condiciones del tráfico, los deterioros, la acumulación de daños, las interacciones del modelo, los materiales, que es muy importante tomar en cuenta los módulos resilientes, el clima y pues algo que es importante es, más que el deterioro, pues la respuesta que nos va a dar y la calidad de drenaje que tengamos. Esta curva, bueno, es tomando en cuenta los parámetros de diseño para la cuestión de lo que es la conservación de los caminos, o que también le llaman, bueno, en nombre de materia es gestión de administración de pavimentos, donde entre mayor tiempo pase sin darle mantenimiento, su edad de tránsito o su condición va a acercarse más a una condición terminal, que no va a ser aceptable, y pues bueno, debe haber un incremento para que tenga mayor tiempo de vida útil. Hay diferentes métodos para el diseño de pavimentos flexibles. Tenemos los métodos empíricos, los métodos de falla cortante al límite, métodos empírico-mecanicistas, método de flexión al límite y métodos de regresión en tramos de prueba. El método, bueno, en México, solamente en México, tenemos conocimiento de varios métodos dependiendo del tipo de solicitud o proyecto que se esté realizando. Yo me he topado mínimo con 3. Esto es el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que usa el software de DISPUB, que es muy sencillo, muy fácil de usar. El método de AASHTO de 1993, ya que hay diferentes, pero bueno, ocupamos el del 93. El método de diseño del Instituto Norteamericano del Asfalto, o método del Instituto del Asfalto de Estados Unidos. De igual manera, el catálogo de técnico de uso en España, que le llaman MOPU, o Ministerio de Obras Públicas de España o de la Unión Europea, una cuestión así. Y pues bueno, hay uno que habla sobre el método de cemento Portland del PCA, que es el Portland Cement Association, que también toma en consideraciones pues varios tipos para el diseño de pavimentos, consideraciones para el diseño de pavimentos. Para la cuestión de nuestro análisis o diseño, vamos a tomar en cuenta el método AASHTO del 93 para el uso de geomallas de refuerzo en la base y la subbase. Ok, tomando en cuenta las consideraciones que tienen el método AASHTO, pues bueno, ¿cuáles son los parámetros? Tomamos en cuenta el periodo de diseño, la consideración de los ejes equivalentes, la confiabilidad, la desviación estándar, el módulo resiliente, la pérdida de serviciabilidad. De igual manera, pues el tipo de tránsito, periodo de retorno, calidad del
del drenaje superficial. Y pues bueno, estos son algunos de los factores que se toman en cuenta, ¿no? Que AASHTO toma en cuenta. La ecuación del AASHTO pues toma en consideración la igualdad de un número de ejes equivalentes determinado por el tránsito vehicular y hace una igualdad tomando en cuenta todos los valores tanto de los módulos residentes, de las capas que se está desplantando, las capas que se están usando. Tomando en cuenta de igual manera, pues un número estructural que nos va a dar, el número estructural va a ser equivalente o va a ser, no equivalente, más bien equitativo o mantiene una relación con el espesor de cada una de las capas que vamos a tomar en cuenta, que son la carpeta, la base, la subbase y la subrasante. Sabemos que antes de todo eso, pues bueno, se debe tener consideraciones de ejes equivalentes y pues bueno, tomando en cuenta eso, pues son espesores mínimos que van de 50,000 a mayor de 7 millones de ejes equivalentes. La ecuación de AASHTO va siendo modificada en el número estructural gracias en el uso de geomallas tanto para la base y la subbase, tomando en consideración el LCR que le llamamos, o el índice de coeficiente de la capa, que se llama en inglés, o por sus siglas en inglés, LCR, que es el Layer Coefficient Ratio, y pues el LCR se determina a partir de pruebas de laboratorio en sistemas de pavimento flexible con y sin la geomalla. ¿Ok? Tomando en consideraciones esto, pues bueno, el número estructural se ve afectado y se toma bajo una condición reforzada y se sustituye con una condición no reforzada. Los valores de LSR siempre son mayores a 1, entonces cuando se sustituyen en la ecuación, pues obviamente siempre van a ser mayores y se toman en consideración de acuerdo al porcentaje de CBR que se tiene. Casi siempre, pues bueno, o más bien como se puede observar, los valores de LCR aumentan dependiendo del tipo de geomalla que se ocupa. En este caso es una Magritte G 20, quiere decir que tiene una resistencia de 20 kilonewtons por cada metro. La eje 30 kilonewtons y eje 40 kilonewtons en ambos sentidos, porque es una geomalla biaxial en ambos sentidos, tanto longitudinal como transversal, y pues bueno, la que tiene mayor resistencia a la tensión es la que tiene mayor LCR. Tomando en cuenta el LCR, que es el coeficiente de la capa, con un mayor valor que un valor mayor a 1, se toma en cuenta esa consideración de la ecuación y pues bueno, para reducir capas o el grosor de la base agregada se puede evaluar mediante el uso de la geomalla, tomando en cuenta la ecuación que se muestra ahí. De igual manera, pues bueno, el espesor del asfalto se puede determinar o calcular de la siguiente manera con esa ecuación de D1 que corresponde a su espesor, y cuando se diseña con un espesor mayor de 1 pulgada, pues bueno, se incrementa, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora, los métodos comparativos, tanto el cálculo de software Magritte como una hoja de método de cálculo de AASHTO. Tenemos esta hoja de cálculo que, pues bueno, estas se las voy a pasar ya a las personas que me lo han solicitado. Y se meten los valores como el tránsito diario promedio anual, un porcentaje de vehículos pesados, el factor direccional, un factor de utilización del carril, una tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento anual, pues debe de ser muy cuidada. El periodo del análisis, y pues bueno, se toma en consideración vehículos de tipo A, B, C, C3, C4. Es muy general, no habla sobre B1, B2, B3, como nosotros lo tenemos acostumbrado aquí en México. El total del número de ejes equivalentes que nos arroja la tabla de cálculo es de 1.309.648 millones de ejes equivalentes. Y pues, metiendo los datos de entrada y de salida, nos da unos espesores que son requeridos para nuestro análisis. Que eso lo vamos a ver más a detalle adelante.
Tomando en cuenta pues los mismos valores, se hace una equidad en cuanto a los tipos de vehículos, tomando en cuenta una repartición de los vehículos tipo A y B hacia los vehículos tipo C, que nos permite suponer el software, porque no podemos ingresarlo directamente, y pues ingresando los valores que corresponden a A, B y C en los primeros vehículos, ¿cierto? Nos arroja el software un valor de 1.728.000 ejes equivalentes, una diferencia de 400.000 ejes equivalentes o número de ejes equivalentes, con los mismos periodos de análisis y las distribuciones de tasa de crecimiento anuales. Pues es algo muy, muy similar, no se despega tanto. Esos son los valores que nos arroja el software, tanto el coeficiente de la capa, número de ejes equivalentes. Y pues bueno, llegamos a este resumen. Tomando en cuenta esas consideraciones de las capas, tanto lo que corresponde al método de AASHTO, hay 2 o 3 valores principales. Una es los espesores que menciona el software o que nos arroja el software sin el refuerzo que son necesarios de acuerdo a ese requerimiento que tenemos de ejes equivalentes. La segunda, que sería la tercera columna, corresponde al refuerzo mejorando los números de ejes equivalentes y manteniendo los espesores que son requeridos. Y el último es disminuyendo los espesores y manteniendo el uso de la geomalla. Si se dan cuenta, pues bueno, la geomalla en la primera nos arroja 1.300.000 o 308.000 ejes equivalentes. Tomando en cuenta el método de AASHTO del software, que es McGrid, nos da sin refuerzo pues unos espesores muy similares. La carpeta pues bueno es mayor, en la nuestra nos dio menor, pero pues es muy similar, ¿no? En cuanto a costo, podría ser ahí una cuestión significativa. Y bueno, con refuerzo y tomando en cuenta las consideraciones de los mismos espesores, se toman en cuenta que son 6.976.000 millones de ejes equivalentes, lo que nos podría es 6.976.346 ejes equivalentes. Y pues bueno, eso quiere decir que el requerimiento a lo que estaría sujeto o tomando en consideración para futuras consideraciones, pues es mayor. Disminuyendo los espesores y los mismos ejes, tomando en cuenta los mismos ejes equivalentes, se toma en consideración que pues se mantiene, disminuyendo espesores, se mantiene el requerimiento de 1.700.000 ejes equivalentes. Quiere decir que se plantea 3 tipos de situaciones. Una es sin refuerzo, la segunda con refuerzo y manteniendo los espesores, y la tercera es disminuyendo los espesores pero manteniendo las mismas condiciones de requerimiento de la primera, que serían 1.700.000. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa consideración pues queda demostrado que incrementa las consideraciones o cuestiones de ejes equivalentes o requerimiento que va a tener ese tipo de, o ese ejemplo del tramo carretero, ¿no? Algo importante que, como estamos tomando en cuenta aquí la consideración del uso de las geomallas biaxiales, pues bueno, es la consideración principal. ¿Cómo es que vienen? Se presentan en rollos de 3.90 metros y se colocan tomando en cuenta unas grapas de alrededor de unos 15 centímetros, es una forma de U, unos 15 centímetros o 20 centímetros clavadas a 3 bolillo y con un marro, ¿no? Una maceta, como le quieran llamar. Casi siempre la instalación pues se va desenrollando poco a poco y se va haciendo la instalación. En este caso, pues bueno, manejaron 2 personas, obviamente eso no es conveniente, se complicó un poco la instalación. Se recomiendan 3 auxiliares, 3 ayudantes y pues lo que se observa ahí, pues el cabo de oficios, ¿no? Para las cuestiones de los traslapes, pues bueno, los traslapes se consideran transversales de 1,40 m y para consideraciones de traslapes longitudinales se toma en cuenta
unos de 30 a 40 centímetros y se colocan las grapas. Realmente es una instalación sencilla si se sabe instalar. No es recomendable que se extienda completamente el rollo porque luego cuando ya se quiere poner la instalación o se quieren colocar lo que son las grapas, como está sujeta a una tensión completa, pues se presentan bordos o zonas con deformaciones o ondulaciones y no es recomendable. Vamos a tomar en cuenta que vamos ya a las conclusiones. ¿Para qué sirven principalmente los geosintéticos? Está demostrado en esta imagen. Sirven como separación, como refuerzo, como una barrera, como filtración, como drenaje. Sí, y pues bueno, esta imagen fue tomada por el doctor Sundberg por parte de una presentación que se dio en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y pues bueno, realmente no es un tema nuevo. Parte de las conclusiones, bueno, tenemos en consideración el uso de los geosintéticos. ¿Y cuál es la conclusión? Pues bueno, que se siga utilizando en el futuro, mejorando las consideraciones del uso más frecuente, no solamente las consideraciones de cemento, cal y emulsión asfáltica. De igual manera, pues todo lo que el uso de geosintéticos implica, pues está basada en las propiedades de cada tipo de material y los beneficios que aportaría a las diferentes condiciones a las que estaría sujeta y la problemática en especial. De igual manera, pues bueno, las aplicaciones enfocadas todas están con aplicaciones enfocadas a problemas ingenieriles y bueno, considerar que funcionan o el objetivo principal es la mitigación de las fallas comunes en los pavimentos. Esa es una función principal, ¿no? Y pues bueno, todo tiene un análisis de métodos analíticos, ¿no? Como se los mostré en el método que ocupa el software de Macrit y no es que la hayamos sacado de la manga o que venga de una interpretación de la vista, ¿no? O sea, realmente se ha llevado a cabo estudios. Tomamos en cuenta de igual manera que, pues bueno, tenemos las referencias bibliográficas. La de la mano izquierda es tomando en cuenta la consideración de normas europeas. La del centro, la imagen, pues bueno, todos saben o tienen ese libro. Perdón. Y pues habla del diseño de pavimentos flexibles. Es emitida por el ingeniero Manuel Zarataquino, donde hace un pequeño párrafo, una mención de que aparte del cemento, la emulsión asfáltica o la cal, pues los geosintéticos también funcionan. No hace hincapié porque no es el tema del libro, pero sí se menciona. De igual manera, pues bueno, en comparativa con los diferentes tipos de métodos que se ocupan, en este caso puse la imagen del DISPAP de la UNAM, pero pues puede ser podemos hacer un análisis o se podría hacer un análisis con un método mecanicista del Instituto Mexicano de Transporte, un PAPE 3.0, que pues es igual de bueno y pues podemos hacer una comparación de todos los métodos y llegar a una conclusión, que es lo que más comúnmente se hace. De igual manera, se toman las normas, todo es con base en la norma, las características o lo que nos rige, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya tiene normas un poco más actuales y que considera el uso de estos materiales, ya no es tan exclusivo. Esta es parte de la bibliografía, es algo muy pequeño, pero pues bueno, es parte de la bibliografía que ustedes pueden tomar en cuenta. Y bueno, no olviden conectarse con nosotros, seguir el modo digital de Macaferri, ya sea en el web channel, en Twitter, en Instagram, en Skype, pueden llamarnos, pueden seguirnos de igual manera en nuestras diferentes presentaciones que vamos a dar a lo largo del año, que son los webinars de Macaferri y que pueden ustedes acceder. La mayoría son gratuitos, entonces no duden en poder presentar
o seguirnos en las redes sociales. Esta es parte del canal, donde pueden observar la presentación más adelante, no lo dudo. Y pues bueno, este es mi correo. Soy técnico comercial de la zona de Veracruz y pues bueno, mi correo es j.hernandez@macaferry. Agradezco, quisiera agradecer la gentileza de su asistencia, así como la colaboración del valioso equipo que conforma mi empresa y principalmente a la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, Asociación Civil de la Delegación de Chiapas, y al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Asociación Civil. Agradezco mucho la oportunidad que nos hayan brindado y nuevamente quedamos a la orden para poder realizar, si gustan, un análisis o una consideración para el uso de los softwares que maneja la empresa.